tanto amor. Gracias a todos los oyentes que se van comunicando con nosotros al 491-8992 y que también lo hacen por las distintas vías de comunicación. Entramos en la última hora del sabático. 8 minutos pasaron de las 11 de la mañana y vamos a sumar a nuestro programa a Alejandro Parra. Alejandro Parra es licenciado en psicología, es terapeuta, es profesor e investigador, fundador junto con un grupo de profesionales y presidente del Instituto de Psicología Paranormal. También es autor del libro Fenómenos Paranormales, una introducción a los eventos sorprendentes, entre un amplio y extenso currículum que tiene sobre esta y otras cuestiones. Alejandro, Gastón Trixug lo saluda y Paula Esteves. Buenos días. ¿Qué tal, Gastón y Paula? Un Buen placer día. hablar con ustedes. Gracias, Igualmente. igualmente. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, por ponerse en contacto, porque uno de los disparadores del programa, hablando de mitos y realidades, verdades, mentiras, que hay en muchísima gente, pasa por los fenómenos paranormales. Y usted es un especialista a nivel nacional, precisamente, que puede desasnarnos en un montón de cuestiones. Alejandro, si le parece, como para empezar, ¿podemos explicarle a la gente qué es un fenómeno paranormal? Bueno, a ver, un fenómeno paranormal o una experiencia paranormal, hay algunas diferencias, pero sustancialmente es lo mismo, es un evento que en principio parece violar las leyes físicas naturales, pero que en realidad en principio es un evento, un fenómeno inexplicado, por el cual tratamos de, en la investigación, encontrar una explicación normal, y cuando, por supuesto, esa explicación es difícil de encontrar, entonces aquí, bueno, tratamos de apelar a otras formas de intervención, ¿no? Pero básicamente un fenómeno paranormal es un evento inexplicado, en función del cual ocurren en la naturaleza y sobre todo vinculado con el ser humano, ¿no? Porque entendemos que los fenómenos paranormales siempre están asociados a el relato o la experiencia de la persona que afronta un evento que escapa a su, digamos, nivel de comprensión. Sí. Entonces, a esto llamamos por lo general una experiencia paranormal, y en general en la sociedad hay una definición quizá un poco más vulgar, o un concepto más vulgar, que está asociado a lo que comúnmente se llama actividad paranormal, y que tiene que ver con la ocurrencia de una serie de eventos o fenómenos, a veces de carácter espiritual o inteligencias no humanas que eventualmente tienen algún tipo de acción sobre el mundo físico, ¿no? Acá tengo una pregunta que, para ver si podemos aclarar por ahí para nuestros oyentes que nos están escuchando y que durante toda la mañana nos han dejado mensajitos con respecto a este tema. Entré en su página, que a ver si está bien, es Alipsi, su página. Sí, nuestro sitio es alipsi.com.ar. Perfecto. Del Instituto de Psicología Paranormal. Me gusta que dice: no creemos, no negamos, investigamos. Ah, sí. Entonces, quisiera que podamos hablar sobre las investigaciones, ¿no? Que han hecho recientemente, sobre algunas cosas que por ahí se han dado de forma particular o masiva, no lo sé, pero que por ahí podamos empezar a charlar de eso. Sí, bueno, en principio nosotros somos un equipo pequeño de investigadores, sobre todo la mayor parte de nosotros somos universitarios, en general somos psicólogos. Nuestro interés particular por esta temática está relacionada con lo que es el impacto emocional o la psicodinámica de la experiencia paranormal. O sea, nuestro interés no se ocupa solamente de cazar fantasmas o hacer este tipo de cosas, sino más bien tenemos una inquietud más hacia la investigación de cómo las personas que dicen tener estas experiencias las producen, o de qué forma, o a través de qué métodos o qué técnicas o instrumentos. Y bueno, tenemos todo un dispositivo que incluye desde mediciones fisiológicas hasta receptores físicos que permiten determinar si efectivamente lo que, por ejemplo, una familia dice tener en su casa como una, digamos, una infestación o una invasión o algún tipo de evento anómalo, realmente
tiene alguna naturaleza, digamos, que involucra actividad paranormal, o bien se trata de algún fenómeno puramente psicológico. Entonces, eso es lo que en algún punto nos distingue de otros tipos de grupos o personas que están, digamos, focalizadas en determinar si existe o no actividad paranormal. En este punto, nosotros en realidad no solamente tenemos interés en si realmente existe o no, por supuesto que si existe es mucho más excitante, sino también, digamos, qué pasa con las personas que digamos, no solamente no tienen actividad paranormal, sino que creen tenerla. Entonces ahí es donde un poco lo que nosotros llamamos la psicología paranormal interviene, ¿no? O sea, hay cierto tipo de procesos psicológicos o mecanismos psicológicos que hace que la gente tenga una propensión a creer de que existen cierto tipo de eventos que se pueden interpretar de forma sobrenatural o paranormal. Y la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué? O si realmente estos fenómenos tienen esta naturaleza. Entonces, a lo largo de muchos años de experiencia nos hemos dado cuenta de un enorme rango de factores que, digamos, producen estos fenómenos. En principio, la creencia de las personas en relación con estos eventos, ocasionalmente algún fraude o algún engaño o autoengaño. Esto a veces no es lo más común, afortunadamente, pero sí, ocasionalmente ocurre. Y en un pequeño porcentaje de casos, digamos, en la mayoría de los casos sí, ciertamente no detectamos ninguna actividad paranormal, pero, digamos, las personas tienen esta creencia o esta tendencia a atribuir a lo paranormal lo que no lo es. ¿Y cómo hacen para vamos a poner un ejemplo común, simple? En mi casa yo siento cosas raras, no sé. ¿Y cómo hacen ustedes para investigar o definir si lo que está sucediendo en esa casa tiene que ver efectivamente con un fenómeno paranormal o si tiene que ver conmigo, con que, no sé, se acaba de fallecer un pariente, estoy sugestionada, el vecino de al lado hace un ruido que yo no puedo descular? ¿Cómo ustedes, qué utilizan para investigar? ¿Qué datos utilizan? Bueno, a ver, hay muchos modelos o protocolos de trabajo. Todo depende qué es lo que la persona manifiesta y así. En nuestra experiencia, y en general en la experiencia internacional, lo que uno encuentra es, digamos, en principio, el relato de la persona. O sea, es muy raro. Yo solamente, en una sola ocasión, que después les voy a comentar, realmente tuve ocasión de ver un fenómeno in situ. Pero en general es muy, muy inusual que, digamos, si visitamos el sitio encontremos algún fenómeno específico, ¿sí? Entonces, nuestro primer relato está basado en el testimonio de la persona que narra la fenomenología, o sea, las diferentes características de estos fenómenos. Por ejemplo, que se encienden y apagan las luces, que estallan las lamparitas sin causa aparente, que se descompone el televisor, que ve sombras, que siente frío. Entonces todo eso está protocolizado y ya más o menos tenemos una idea general de cuáles son las características. Bien. Después, por supuesto, se pueden utilizar diferentes procedimientos. Uno es el tecnológico. Uno puede llevar determinados tipos de equipos para detectar cambios en el espectro electromagnético, o puede utilizar cámaras fotográficas, o puede utilizar diferentes instrumentos específicos, que eso no lo manejo yo, lo maneja gente que tiene un buen conocimiento, o cámaras térmicas o infrarrojas, que detectan en campos no visibles cierto tipo de patrones que uno presume están asociados a estas manifestaciones. Cuando se produce alguna anomalía, por ejemplo, un campo de calor en un sitio donde no hay calor, por ejemplo, o fluctúa la actividad electromagnética en determinado sitio y no en otro, ¿no? Lo que llamamos un epicentro de actividad paranormal y un espacio control, en donde no ocurre nada y ningún testigo dice que ha ocurrido nada. Entonces ahí hay un proceso de análisis de la física del lugar, de si realmente por allí corren cables, o etcétera, etcétera. Hay otro procedimiento que es un poco más doméstico, pero por lo general es muy funcional. No lo hemos utilizado muchas veces, pero porque esto involucra llevar personas, por ejemplo, psíquicos, médiums, videntes, o personas que dicen sentir presencias, o sea, personas muy sensitivas, lo cual es interesante porque demuestra que en algún punto estas personas que tienen estas experiencias, o la persona que tiene la experiencia, es potencialmente sensitivo, o puede ser un potencial medium no desarrollado, en cuyo caso, cuando llevamos a alguien que tiene cierta habilidad o condición, incluso sin decirle dónde es la actividad paranormal específicamente,
algunas veces detecta cierto tipo de presencias o sensaciones inusuales en el mismo lugar en donde la persona lo ha señalado. Y ocasionalmente, no es que lo llevamos nosotros, pero ocurre en el testimonio de las personas, los animales, perros, gatos, sí, etcétera. Y los niños, ¿no? Sí, eventualmente los chiquitos, pero en general los animales suelen tener algún tipo de conducta extraña, aversiva, o sea, se aleja del lugar, o las personas incluso sienten diferencias térmicas, frío, calor, por lo general es frío excesivo en ese sitio en particular, y sobre todo una sensación desagradable, a veces de escalofrío, de nerviosismo, de ansiedad, etcétera, que está asociado a ese punto en particular. Entonces, hay un protocolo que uno puede seguir para ir discriminando en qué medida de todo el punteo de, digamos, indicadores físicos, psicológicos, fisiológicos, etcétera, uno puede llegar a discriminar lo que es pura sugestión de lo que podría ser actividad paranormal genuina, pero no es algo que uno, digamos, con un solo procedimiento, claro, es como un diagnóstico médico. Tal cual. No con una tomografía ni con una radiografía uno sabe si hay un tumor o una enfermedad. Bien. En el caso de este tipo de eventos, uno necesita una especie de abordaje multimodal, ¿no? Y entonces eventualmente puede sacarle algunas conclusiones. Alejandro, un poco para ir cerrando la idea, con este disparador de mitos o realidades, aprovechar la oportunidad también para preguntarle por esas experiencias, eso que pudo materializar, descubrir o no, desmentir o afirmar con respecto, no lo sé, yo he leído algunas de sus publicaciones, trabajos realizados sobre los sueños de las personas, sobre las presencias, sobre las premoniciones, algunos que nos pueda contar. Bueno, tenemos muchísima actividad. A ver, en principio nosotros tenemos como más de casi 30 años de trabajo en estos temas, pero digamos que mi especialidad en particular ha sido siempre el campo de la investigación experimental, o sea, yo me he especializado más en trabajar con psíquicos videntes o con estados no ordinarios de conciencia, pero siempre trabajando con un procedimiento riguroso que tiene que ver con el laboratorio de investigación y así. Lo que llamamos salida de campo, o sea, la investigación de lugares o sitios, yo no me he especializado demasiado, aunque conozco los procedimientos y así, pero en una ocasión, y sobre todo en particular en relación con apariciones y esto, yo me he llevado algunas decepciones, porque en general he encontrado que muchas personas, por lo general, manifiestan más sus deseos de creer que lo que realmente ocurre, ¿no? Claro. Otros miembros de nuestro grupo sí han encontrado cosas interesantes o han hecho algunos estudios mucho más profundos. Lo que en una ocasión me llamó mucho la atención y afortunadamente pude viajar hasta allí para permanecer durante varios días en una casa, fue el caso de una familia en Río Tercero, en Córdoba, en donde durante aproximadamente unos 3 meses, febrero del 2004 fue la actividad pico, digamos, una casa fue literalmente invadida por un fenómeno que en parapsicología se llama litotelergia, o sea, desplazamiento de piedras que en realidad son piedras de canto que están en la calle, que inexplicablemente golpeaban desde el exterior hacia el interior de la casa, golpeaban y rompían los vidrios particularmente. Y la casa estaba como literalmente, invadida de este tipo de objetos que golpeaban los televisores, las ventanas, los cristales y así. Cuando uno llegaba a la casa parecía literalmente que había colapsado. La cuestión es que toda la actividad siempre estuvo muy ligada o asociada particularmente a un miembro de la familia. Ellos son 5. Sí. Uno de los chicos en su momento tenía 17 años, se llamaba Andrés. Durante el periodo de mayor actividad, la policía, los sacerdotes, o sea, la familia empezó a recurrir a todas las instancias para encontrar algún tipo de solución o sanación a este fenómeno que por supuesto los desbordaba y que en la medida que fue incrementándose tomó por supuesto los medios de prensa y así. Pero una de las cosas más sorprendentes que nos encontramos, si bien no recuerdo fue en marzo de aquel año, 2004, nosotros fuimos a la casa y fuimos recibidos por una de estas piedras, o sea que Increíble.
fue la única vez, y creo que será la única vez en toda mi vida que tuve la ocasión de ver el fenómeno en sí, porque justamente era el periodo de mayor actividad. Durante la noche no ocurrió absolutamente nada, pero lo que más me sorprendió no es tanto el relato de la familia, que puede ser subjetivo o exagerado, sino sobre todo el relato de la policía, que en una ocasión el comisario nos relata que frente a la llamada del padre, que se veía, digamos, invadido por las piedras, en aquel entonces, digamos, se desplazaba una de estas piedras y golpeaba, nunca golpeaba a los miembros de la familia, siempre estaba asociado con a los objetos, un cristal, como si de alguna manera estuviera llamando la atención. Como querer entrar, como querer llamar la atención, claro. Como querer llamar la atención, como diciendo estoy aquí, ¿no? Sí. Y una de las cosas más sorprendentes es el relato que hace el comisario, que dice que estando apostados 16 policías en torno a toda la casa, porque por supuesto la policía creía de que había algún travieso que estaba arrojando las piedras, lo que observaba era que las piedras no solamente entraban a la casa de manera inexplicable, sino que los policías se asustaron porque no entendían qué estaba pasando. O sea, no había nadie en los alrededores que arrojara las piedras, y en la casa empezaban a impactar las piedras en diferentes objetos. Y una de las cosas que llamaba la atención al comisario, que fue claramente testigo del evento, era que en un momento determinado, él dice, íbamos caminando con Andrés y las piedras volaban en su entorno, nunca los golpearon a ellos, y este fue, digamos, el relato más notable en torno al fenómeno. Bueno, en síntesis, ¿qué pasó finalmente? ¿Qué pasó finalmente? Bueno, el fenómeno como su característica fundamental, y yo por supuesto le predije a ellos que esto ocurriría así, comenzó lentamente a declinar. Más o menos en abril ya prácticamente no ocurría, salvo algún momento así episódicamente, pero ya prácticamente había declinado, y el fenómeno claramente estaba asociado con Andrés. Andrés en aquel entonces, bueno, todavía continúa con una patología, tiene una epilepsia fotosensible refractaria. Hay muchos estudios que han determinado que individuos que padecen esta patología incluye este tipo de fenómeno que se conoce como actividad psicoquinética o psicoquinesis espontánea recurrente, en función del cual el epicentro de actividad por lo general suele ser este chico. Este chico por lo general tenía cierto nivel de agresión reprimido y de alguna manera estaba asociado el desplazamiento de las piedras y la agresividad con que este fenómeno ocurría en relación con las características psicológicas de él. Bueno, finalmente el fenómeno declinó solo, un poco ayudado también por psicoterapia, medicación, aunque la medicación no era específica para el fenómeno, sino por su epilepsia, ¿verdad? Sí, claro. Pero el hecho de que toda la atención se centrara en el chico y que el chico en algún punto se sintiera protagonista de un fenómeno que aunque le temía, sin embargo lo enorgullecía o lo hacía sentir importante, fue lo que hizo que lentamente el fenómeno declinara, y hasta el día de hoy el fenómeno pasó totalmente. Este mismo patrón de conducta es el que se presentó en otros muchos casos en otros países en los años 70 y 50, que se veía exactamente la misma característica. Esto es lo que nosotros llamamos fenómenos de poltergeist, o sea, fenómenos en los cuales está asociado el fenómeno en sí con un individuo en particular. Después tenemos la otra categoría, que son los fenómenos que llamamos de haunting, en donde las personas, digamos, experimentan sensaciones que tienen que ver con entidades u otros tipos de eventos. Ajá. Bien, bueno, un poquito... Súper, sí, nos hemos quedado aquí con la boca abierta. Alejandro, ¿dónde puede seguirlo la gente a través de redes sociales, internet, como para tomar contacto con sus trabajos, con ustedes, con sus escritos? Sí, desde luego. Nosotros, acabamos de publicar una obra que se llama Ojos Invisibles, La Cruzada por la Conquista del Espíritu, que es una obra compilada de varios autores argentinos y latinoamericanos. Y nuestro sitio de internet es www.alipsi.com.ar, o Facebook, Alejandro Parra es mi nombre, y allí pueden encontrar nuestra actividad. Nosotros nos especializamos específicamente en todo lo que tiene que ver con educación, cursos, conferencias, actividades. Lamentablemente no tenemos nada en Mar del Plata, y de hecho no conocemos a nadie en la ciudad, con lo cual no podemos referenciar a nadie allí, pero bueno, a través de internet pueden contactarnos y nos mantenemos en conexión.
somos una asociación civil sin fines de lucro, nuestra actividad es puramente vocacional. Nuestros cursos, por supuesto, son arancelados, pero básicamente la actividad nuclea a todo aquel que tenga la motivación y el interés por estudiar este tipo de eventos y fenómenos, y desde luego estamos abiertos a cualquier duda, inquietud de los oyentes que estén interesados en estos temas. Alejandro, ha sido un placer, el tema es más que interesante y por supuesto en alguna otra oportunidad lo volveremos a sumar a Radio Brisas para seguir hablando de estas cuestiones. Muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Alejandro Parra, licenciado en Psicología, terapeuta, profesor e investigador, fundador, junto con un grupo de profesionales y presidente del Instituto de Psicología Paranormal. También es autor del libro Fenómenos Paranormales, una introducción a los eventos sorprendentes. Ya saben, aquellos que quieran ampliar información pueden googlear o meterse directamente en www.alipsi.com.ar.